entre mujeres. Estamos de regreso, Arelis Hernández, con ustedes. Señores, miren, llega una edad que nosotros queremos, sobre todo, aparentar, no, todo está muy bien, estamos enterita, como un cañón yo estoy. Pero nada más, tírale una cosita en el piso a ver si se pueden bajar. Dile, tú estás bien, como un cañón. Ay, tírate ahí. O sea, pásame esa hojita. Miren, señores, después de ciertos años, las rodillitas son las que más sufren. La cadera. Y las caderas, sí, pero sobre todo las rodillitas, ahí comienza la cosa. Entonces, por eso nosotros, como estamos medio entrando casi a esa edad, las tres chicas bellas que estamos aquí, quisimos invitar a la doctora Crazy Díaz, quien es reumatóloga, para que nos hable con tiempo, no es que tenemos, nos hable con tiempo para nosotros saber, por si acaso, las reumas, cuándo llegan y por qué. Aquí está Crazy con nosotros. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Estamos muy bien. Pero que uno antes, yo escuchaba a mi abuela hablar de reumas, pero como que a mi mamá no la escuchaba. ¿Y por qué hablaban tanto de reumas? Pero era como otra cosa. ¿O es que El reuma y artritis es lo mismo? No, en Ok. realidad Sí. a mí me encantó que me hicieran esta invitación aquí, sobre todo por un título así como los reumas cuando sí? aparecen. Ajá. Por el hecho de que es un mito que yo quisiera en el día de hoy así Desmontar, como sí. desmontar un poquito. Okay. En realidad la palabra reuma no significa nada, no está escrita, no es una enfermedad. Usualmente utilizamos de forma popular reuma como para hablar de dolor. Y sobre todo en la cultura popular, decir yo tengo reuma es como que yo tengo dolor. Y sobre todo esos dolores que pasan después de cierta edad, así las rodillitas, Sí. que aparecen de repente cuando va a llover, cuando Pero que ahora nadie dice habla de reuma, no, doctor. gracias a Dios eso es lo como que se ha ido comprendiendo. En Ok. realidad, pero culturalmente, Sí, reuma ahí es el es hablar de origen. dolor. De o sea, dolor, ok. Culturalmente. Ahora, cuando se habla tal vez de enfermedades reumatológicas, ahí sí es un punto y sería bueno tal vez aclarar que son más de 200 enfermedades. Ay, Dios mío. Pero esas 200 enfermedades no todas solamente son las articulaciones, muchas de ellas sí el aparato locomotor, algunas degenerativas, que es donde más se relaciona con el término reuma, hay otras que son tal vez causadas por el sistema inmune, que son inflamatorias, como la artritis reumatoide, que tiende a confundirse mucho también con la artrosis, lupus, espondilitis, muchísimas más. Ahora, la gente reuma, tal vez a la artrosis, que es degenerativa, que sí, que de cierta forma tiene un poco de relación con cierta edad, con el sexo, con ser femenina, con algunas actividades, algunos oficios, el peso, muchísimas cosas que tal vez aparecen y que podemos hacer, disminuir, que enlentezca esa progresión y que tal vez no lleguemos, ¿verdad?, a sufrir las consecuencias. Okay. Habría que hablar de las alertas. Pero, mira, yo quiero, antes de que ajá. entremos las aletas, para decirle que tú dices que no está, que ya no se usa el término reuma. Yo hace tiempo. Ay, no te oigo voy a eso. invitar para que vaya conmigo para moción y un chisma para adentro. Allá, Para que todavía veas. hablan de eso. Don fulano, ¿cómo está eso? Aquí como un reumatismo. Un reumatismo. Porque era que no era el reumatismo, sino era la palabra reuma. Pero lo Y mismo, yo no reumatismo. sé por qué. Las reumas me están matando. Sí, entonces cuando hablaban de reuma, yo juraba que era como por aquí. Esa es otra parte también. Muchas veces. ¿Tú ves? Sí, yo lo he escuchado también. Sí. Menos. Cuando que digo las por otras aquí, a las personas que articulaciones. están en la radio, hablo de la parte del cuello, de los laterales del cuello. Sí. Ok. Lo he tú ahí escuchado no también, o sea, no es cierto, también, sí, menos tal vez que refiriéndose a dolor articular, pero sí muchas personas tienden a pensar en reuma cuando hablan de ganglios, La amigdalitis. exacto, Las también reumas salen. reumas. Las reumas Ok. salen, que son los ganglios. Tú ves. Ahora, sí, todavía el de que tengo reumatismo, sí, claro que sí, se usa mucho, todavía sí, usualmente, Ok. eso es muy, muy Sí, frecuente. doctora, vamos a hacerlo para poder hacerlo bien claro y que la gente pueda entender. Pequeños dolores en los nudillos. Okay. Son Articulaciones alertas. de los dedos. Sí. Las rodillas, al bajarnos. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser una alerta? Bueno, antes tal vez de hablar de las alertas, yo quiero como dividir, Ajá. porque son dos cosas así súper importantes las dos. La artrosis, que es el reuma, el que usualmente las personas viejitas, nuestros abuelitos, todos los demás, sí tal vez tenían su reuma.
y que es degenerativa, ¿verdad? Y está, por ejemplo, la artritis reumatoide, que es una enfermedad más relacionada con el sistema inmune que afecta a niños, afecta a niños, afecta a gente jóvenes, mujeres en edad reproductiva, hombres, personas mayores, pero que abarca tal vez más complicaciones. Tiene una fisiopatología, por decir, tal vez más compleja, y es porque, diciéndolo a grosso modo, el sistema inmune se equivoca y empieza a atacar las articulaciones. ¿Es hereditario? No es hereditaria per se, sí tiene un componente genético que tal vez no lo podemos medir, pero sí tiene alertas también, y sí yo les voy a dar las alertas de ambas. Okay. Primero, con relación a la artrosis, que es la degenerativa, pues está descrito que la mayoría, en algún momento sí vamos a tener artrosis, pues porque es algo degenerativo, o sea, nuestros cartílagos, al igual que nuestra piel, nuestro cabello, nuestros ojitos, así como que va perdiendo su función adecuada y va disminuyendo la capacidad de sostener, de causarnos menos inflamación. ¿Qué cosas tal vez aceleran? Que siempre es como un cliché, pero el hecho de una persona tener un poquito de sobrepeso acelera la artrosis, es un factor de riesgo. Lamentablemente a la edad, después de los 40 años. Pero la diferencia, esa diferencia entre artrosis y artritis. La artritis reumatoide, si yo tengo menos de 40 años, si empiezo, por ejemplo, con dolor así justamente como lo dijo, en los deditos, en la mano, en la muñeca, como que se me está inflamando, las coyunturas pequeñas sobre todo, si eso sí sería un punto de alarma para pensar tal vez más en artritis reumatoide, más que artrosis, que se me está inflamando la muñeca, todos los deditos, los codos, todo al mismo tiempo, tengo tal vez menos de 40 años, igual si tengo más de 40 años, si cada vez estoy en la mañana como con más rigidez, ojo, la rigidez en la mañana también es un puntito como de alarma para pensar en artritis, que me levanto y no puedo como abrir los deditos, tengo que pasar un ratito. Eso me puede hablar de que hay algo inflamatorio como la artritis. Porque doctora, no me pasa mucho, pero a veces hay días que uno se levanta como en 4 pies. De verdad, A mí no me ha pasado. pero bueno, porque como que a veces como que depende, es como no es siempre, pero hay días en que uno como que es como calentarse. Entonces, ¿por qué tú te calientas? Ok. Entonces, esa parte, las manos, hay manos, cuando usted habla que se inflama, yo he visto personas con las manos como que le crecen y se le ponen rojizas. Sí, exacto. ¿Eso es artritis o es artrosis? Si es inflamada aguda, o sea, está grande, pero está caliente, esto me está pasando hace poco, yo lo toco y se siente como acolchadito, me duele, probablemente sí, eso sea sinovitis aguda, o sea, inflamación aguda, y lo más probable es que sea artritis reumatoide. Ahora, la artrosis de mano, también la degenerativa, a veces deforma un poquito, causa unos nodulitos que no son tan dolorosos, que son ya un poquito más duros, que de consistencia sí, pétrea realmente, que puede molestar, pero tú no sientes que es agudo, que está lleno de líquido, que está caliente, y eso tal vez es más de artrosis. Incluso, por ejemplo, los anillos, tienen un anillo que tú te lo ponías con frecuencia, de repente anchó la falange y no entra. Sí, eso mayormente puede pasar con el caso de las artrosis. O igual, si es agudo, si esa inflamación de repente está muy, muy, muy dolorosa, muy grande, que es algo que, bueno, yo amanecí así, tengo ya 3 días de lo que me está empeorando, ahí tal vez podemos pensar que es algo más inflamatorio y podría ser artritis reumatoide. Entonces, vamos a hablar de sexo. ¿Dónde es más frecuente? ¿En el hombre o en la mujer? Las dos son más frecuentes en las mujeres. ¡Ay, Dios, Óyeme, señor! que caramba, Todos se nos ven a nosotros. Diosito, mi hijo, concho. Las enfermedades reumatológicas tienden, la mayoría, a ser más frecuentes en las mujeres. Sí, se piensa que tal vez las hormonas. En el caso de la artritis reumatoide, sí, la frecuencia está muy clara en las mujeres y sobre todo en una edad así, tal vez reproductiva. En la artrosis hay ciertas articulaciones que son más frecuentes, por ejemplo, las manos, cadera, rodilla, sí se ven ambos sexos con la edad, pero las mujeres luego de la menopausia sí el riesgo aumenta muchísimo más. Por falta de hormonas. Sí. Por esa protección, claro que sí, que dan las hormonas. ¿Cuánto puede ayudar el ejercicio físico? El ejercicio físico es maravilloso, en ambas. Lamentablemente, para la artritis reumatoide es algo tal vez que yo no voy a saber si lo voy a tener y el ejercicio puede mejorarme, no tal vez quitarme la enfermedad, pero siempre va a ser algo bueno. En el caso de la artrosis, de la degenerativa,
El ejercicio, el movimiento, la alimentación saludable, mantenerse en un buen peso, siempre van a ser los mejores factores para uno retrasar, evitar o mejorar ciertas condiciones. Ejercicios de peso, ejercicios de movimiento, o simplemente moverte y ya. El ejercicio es bueno en cualquier sentido y siempre va a depender de lo que el paciente o la persona en ese momento esté necesitando. Las mujeres, si con la menopausia, si sabemos, por el mismo riesgo de tener osteoporosis y necesitamos un poquito de ejercicio de fuerza, porque se pierde más rápido la masa muscular, necesitamos tal vez proteger las articulaciones. Pero el ejercicio, o sea, ya obvio, si ya yo tengo alguna condición, por ejemplo, mi rodilla, ya yo no voy a hacer un maratón de 9-10 kilómetros, ya muchas cosas uno puede ir modificando. Pero el gimnasio, por ejemplo. Excelente idea, siempre es una buena idea. El ejercicio siempre va a ser una buena idea. Claro, adaptado a las necesidades. De cada cual, claro. ¿Y cuáles pruebas se debe uno hacer para saber cuál de las dos tengo? Bueno, lo primero es que siempre debe consultarse a un especialista. O sea, no, tal vez no vale tanto. Aunque no duela, después de cierta edad, sí. Sí, claro que sí. Siempre hay que hacerlo, siempre hay que consultar. Tal vez no vale tanto la pena yo decir, bueno, yo me voy a hacer tal prueba para saber, porque el ojo clínico, la experiencia y la experiencia básicamente del médico es que puede decirte, bueno, no, esto es una artrosis, esto es una artritis reumatoide, es algo más inflamatorio. Cosas tal vez que inmediatamente nos enfocan a artritis reumatoides cuando haya más compromiso sistémico tal vez. O sea, las articulaciones sí son más inflamadas, tal vez áreas, por ejemplo, las pequeñas hablan mucho de artritis reumatoide, marcadores inflamatorios elevados, tal vez el paciente está perdiendo peso, se está sintiendo fatigado, ¿verdad? O sea, cansancio exagerado, febrículas, cositas así tal vez generales. ¿Qué es febrícula? Fiebre pequeña. Fiebre pequeña. Yo no me pongo el termómetro, pero que me sentí como que estoy calientito. Ok. Estoy como fiebrada, dice la gente. Estoy como fiebrada, dice la gente. Sí. Y claro, sí hay pruebas que nos ayudan, pero siempre el médico, con la historia clínica, el examen físico, es la mejor herramienta. ¿Es prevenible? La artrosis, bueno, sí, de cierta forma sí. En realidad, bueno, la artrosis, yo le voy a poner un ejemplo que yo lo vi, yo lo digo mucho y me gusta mucho. La artrosis es como las canas, o sea, todos tenemos esa predisposición. Sí. Algunos una cana les arruina la vida, ¿verdad? Otros el cabello con canas se le ve precioso y felices de la vida. La artrosis es así, o sea, sí vamos a tener desgaste porque nuestro cuerpo va a cambiar. Claro. Pero la actitud como uno lleva, la precaución que uno tiene, el estilo de vida que ha arrastrado, tal vez van a impactar en cómo aceptemos y cómo sintamos ese daño articular que nos va a tocar. ¿Y los niños? Los niños sí, esto es un punto importante. Sí, los niños tienen usualmente, artrosis es muy difícil, a menos que sea por lesiones deportivas, ¿verdad? O secundarias. Pero la artritis reumatoide es una enfermedad que se ve en niños. En los niños se llama artritis idiopática juvenil, es una enfermedad muy seria. En realidad sí, muy seria, porque igual no solo es articulaciones, es también pulmón, son los ojitos, y sí, es como una enfermedad progresiva. Tal vez, lamentablemente es progresiva. Me preguntaban si la artritis reumatoide es prevenible. Lamentablemente no. O sea, estamos predispuestos tal vez genéticamente. Porque hay que vivir con eso, doctora, ¿verdad? Para prevenir, pero sin dolor, o sea, bien. Exacto, claro. Prevenir, yo puedo estar predispuesta, ya que yo vine con mis genes. Hay factores que sí aceleran o gatillan esos genes, que son, por ejemplo, como el tabaquismo, más que nada, o algún factor estresante, hormonal. Y si me tocó, pues bueno, o sea, ya lamentablemente no tienen cura. Pero sí hay mucho tratamiento, muchas formas para que las personas puedan estar sin dolor, sin molestia, o sea, como bien. Ok, doctora, hay personas que a veces he escuchado personas que dicen que algunas partes de su cuerpo se le calientan por parte. Incluso escuché a alguien que decía que se le calentaba como una parte del muslo. ¿Eso tiene algo que ver con la artritis o no? Bueno, podría ser. ¿Pero y por qué se calienta una sola parte? Cuando hay inflamación activa, o sea, de una articulación, un músculo, un tendón, sí hay aumento de la temperatura local. Y sí, eso realmente puede ser.
Si yo tengo rodilla inflamada, ligamentos, Se calienta. tendones, se calienta en realidad. Eso es un signo de alarma de que hay inflamación en realidad. Eso sí. ¿Cómo ahora se me fue el nombre de esta enfermedad que dicen que es por estrés, Dios mío, que es asunto de columna? Deme algunas enfermedades comunes, Por doctora. estrés, fibromialgia. La fibromialgia, esa misma. Tengo una persona que tenía fibromialgia y la recomendación fue como bajarle un poco al trabajo, que disfrutara un poco más, que estuviera un poco más tranquilo, que hiciera algo de ejercicio. ¿Es realmente la fibromialgia es un problema del cuerpo o es un problema de estrés? Bueno, la fibromialgia es una enfermedad muy interesante, realmente muy interesante, porque hasta el momento se sabe poco. Poco en el sentido de que la fibromialgia no hay un marcador específico, no una prueba que me diga si tú tienes fibromialgia. Adalgisa Pantaleón creo que tiene, sí, tiene fibromialgia. Tiene y fibromialgia. la diputada Betty Jerónimo, que no es diputada, o sea, muchas personas, Lady Gaga, o sea, muchas personas. Y sí digo que es una enfermedad interesante porque no se ve. Y sí, está escrita, es terrible, pero el dolor o el problema realmente no está tal vez en una articulación, no está en algo físico que yo puedo tal vez tocar. El dolor viene desde arriba, desde el cerebro, desde la mente, las terminaciones nerviosas, hay un aumento en la recepción del dolor, de la percepción del dolor. Sí, por eso, sí. La gente una persona con fibromialgia se le sensibiliza más todo el cuerpo, entonces. Todo, o sea, tiene mucho dolor que no podría explicar, que no hay ninguna prueba que te lo diga, no hay ningún marcador. ¿Y lo imposibilita? Lo imposibilita. Sí, lo imposibilita. Por completo. Por completo, puede llegar a ser. O sea, llega un momento en que se sienten que no pueden más. Sí, pero se sienten que no pueden más, no es porque tal vez no la puedo mover, sino porque tengo tanto dolor, tanta pesadez. En el cuerpo completo. Y sí, claro que sí, tiene mucha relación con el estrés, muchísima. Porque como viene desde arriba, o sea, de verdad que el sistema nervioso. Sí, los pacientes al estar bajo estrés tienen más dolor, tienen más falta de sueño, tienen un círculo vicioso muy grande. ¿Y qué pruebas se hacen para diagnosticar la fibromialgia? Para la fibromialgia no hay nada positivo, solamente es igual, un médico una buena historia clínica que excluya totalmente otras enfermedades, que me excluya artritis reumatoide, que me excluya lupus, que me excluya cualquier afectación tal vez neurológica y que bueno, definitivamente hay marcadores clínicos que pueden ayudar, pero realmente no hay ninguna prueba. ¿Pero hay tratamiento? Hay tratamiento, claro que sí, pero no ninguna pastillita mágica todavía para la fibromialgia, tristemente. Y la mayoría de vivir con ellos sería... Pero mira, esa persona que yo te digo, le bajó un poco a la vida y prácticamente está bien. Claro, tenía días que no se podía levantar de la cama, no podía levantarse. Hay tratamiento, pero el tratamiento siempre va acompañado de cambios en el estilo de vida, o sea, terapia psicológica, terapia cognitiva conductual, como para aprender a manejar ciertas cosas, bajarle al estrés, y hay medicamentos que modulan un poco. Y las personas perfectamente pueden hacer su vida. Y ¿qué vamos a hacer con la esclerosis lateral amiotrófica, doctora? Que cada día vemos más personas más jóvenes que tienen ¿Cuál es la alerta para que uno pudiera decir, ay Dios mío, porque yo tengo ELA? Sí, porque... Sí, en realidad tal vez es que porque también se conoce más la enfermedad, ¿verdad? Por eso uno ve diagnósticos más tempranos. Y con relación a la esclerosis lateral amiotrófica, igual siempre va a ser acudir a un buen médico a tiempo. ¿Qué cosas a tiempo? Yo me estoy sintiendo muy cansada, me estoy sintiendo débil, me estoy sintiendo sin fuerza, no puedo sostener algunas cosas, pero veo que tal vez no es la articulación, debilidad generalizada tal vez. Son un signo de alarma para esta enfermedad al inicio. Ay, Dios mío. Y hay gente, señores, que ya a los 6 meses, por ejemplo, hay un caso ahora aquí en Santiago de una señora que en diciembre ella me dijo, me duele una pierna, y cuando me vine a enterar en abril, en mayo, ya no podía caminar. Ay, Dios mío. Y todavía no puede caminar. Yo digo, ya ella no camina. Es una enfermedad muy difícil. Pero no se cura. Tampoco se cura, pero sí hay tratamiento y va a depender siempre del estado, de la condición, del tiempo cuando se hizo el diagnóstico. Dios mío. Yo pienso que la conclusión es tener conciencia de que podemos padecer esto y tener un médico de cabecera que nos pueda ayudar. La mejor conclusión que uno puede dar es siempre
sus chequeos rutinarios, con su Exactamente. médico, su internista, su ginecólogo, pero siempre por lo menos anual uno tener un chequeo de forma general. Y que ese doctor te guíe Claro que sí. hasta a Tiene su los médico de especialistas confianza, que claro que sí. considere, dependiendo de lo que, Así de lo es. que encuentres. Sí. Bueno, pues gracias, Muchísimas doctora, por gracias. estar aquí. ¿Usted está dónde? Bueno, yo estoy en el Centro Médico Cibao, Ok. estoy también en Mao, en Imanol, Ok. martes y jueves, y bueno, también en el Hospital Cabral Ibáez también. Ok, muy sí. bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Ya saben, bueno, señores, vámonos a la pausa. Regresamos. Entre mujeres.